Es un placer y un honor estar con ustedes. Gracias, Josefina, por la invitación. Realmente muchísimas gracias. Hace unos días me preguntaban para una entrevista qué era la libertad y qué era la democracia. Y yo lo que decía, que la base de la libertad y la democracia debía ser la tolerancia. Me parece un enorme acierto que además va plenamente con tu personalidad y con tu ideario político hacer este evento en el Museo de la Tolerancia. Muchísimas gracias por la invitación. Este libro, Nuestra Oportunidad, un México para Todos, yo lo leí en los últimos días y llegué a la conclusión que es un libro por sobre todas las cosas antimarxista. Pero no estoy hablando de Carlos, estoy hablando del señor Groucho. El señor Groucho Marx decía que la política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados. Y bueno, muchos de ustedes lo saben, ¿no? ¿A poco no es verdad? Veamos lo que ocurre en algunos episodios en la Cámara de Diputados, los debates recientes sobre la reforma política, la congeladora legislativa, Francisco, no es nada personal, el incumplimiento de compromisos asumidos en el tema de seguridad hace ya 3 años. Yo coincido con lo que dice Joaquín, pero si los actores políticos no cumplen con los compromisos, esos 4 puntos tan importantes, esas 4 fortalezas tan importantes, en alguna medida se pierden. Veamos si no un reclusorio donde conviven los presos con 19 prostitutas, 100 gallos de pelea, algunos pavos reales y guajolotes, un centenar de pantallas de plasma y no hay una sola autoridad local que se entere. La verdad es que buena parte de nuestra vida política le da la razón al buen Groucho Marx, que en ocasiones tiene más aciertos que su tocayo Carlos. Creo que lo más importante que ha hecho Josefina y que se refleja en este libro, pero que no es solamente por este libro, no es solamente ahora que busco una candidatura presidencial, sino desde que la conozco hace ya muchos años, es tratar de revertir, de cambiar esa dinámica y esa imagen de la política en nuestro país, de transformar la política en un arte que busque problemas para encontrarle soluciones y aplicar remedios correctos. Y el libro creo que lo confirma. ¿Qué es lo que nos dice el libro? Habla de lo que creo que es imprescindible en México. Habla de una agenda de modernidad, de la necesidad de escucharnos, de la necesidad de entendernos, de tener una agenda común que se tiene que basar, y creo que ese es un punto fundamental, en una agenda de libertades. Cita a Josefina a Octavio Paz y dice que las grandes ideas provienen del diálogo. Yo agregaría que en muchas ocasiones también las grandes ideas y los grandes logros, además del diálogo, surgen de las grandes confrontaciones ideológicas. Pero diálogo es imprescindible, como ella dice, citando a Paz, para generar igualdad de oportunidades y equidad ante la ley. El sentido de urgencia marca el libro, porque es muy bonito, muy interesante, muy importante hablar de lo que se tiene que hacer, pero si no somos conscientes que se tiene que hacer con rapidez y que son medidas que el país necesita ahora, no dentro de una década o cuando a alguien se le ocurra. El sentido de urgencia marca el recorrido con la agenda de libertades y de responsabilidades, como dice también en la que a mí me parece la entrevista más atractiva del libro, la de Felipe González. La ciudadanía pone el acento prácticamente todo el libro en la ciudadanía, Josefina. La ciudadanía no es la gente o no es el pueblo. El concepto de ciudadanía, el concepto de gente, y no intento ser peyorativo en absoluto, pero no es gente, la ciudadanía no es gente y no es pueblo. No es como dicen algunos dirigentes políticos muy respetables como Andrés Manuel López Obrador o como decían en el viejo PRI, un sinónimo del pueblo o de la gente movilizada. La ciudadanía es otra cosa. La ciudadanía son ciudadanos en acción, son ciudadanos trabajando, son ciudadanos conscientes, y una ciudadanía sirve, como dice también Josefina, como motor social, como motor económico, como un motor de la sustentabilidad, de la responsabilidad y del accionar político. La verdad no son los partidos, no son los liderazgos, no es un pueblo movilizado que vota levantando la mano en el zócalo el que marca o el que debería de marcar
la agenda política. Es la ciudadanía, esa especie que algunos consideran hoy en extinción y que cada tanto nos sorprende, y sobre todo sorprende a políticos que creen que ya no tienen que contar con ella. La verdad es que no imagino una forma mejor de expresar las propias convicciones que a través de las opiniones, de las convicciones de los otros. No imagino una forma mejor de mostrar lo que se piensa que con un diálogo confrontador y al mismo tiempo cálido como el que demuestran todas estas entrevistas. Ese es el mayor mérito, creo yo, de este libro, de Nuestra Oportunidad, que nos muestra, además, para qué quiere el poder Josefina, porque de eso estamos hablando, no nos engañemos, y cómo lo absorbe del diálogo con actores que lo comparten, que enseña y aprende. 3 puntos muy rápidos que yo creo que hay que destacar en este contexto. El tema del liderazgo y el tema del género. Yo lo escribí hace unos días. La verdad, quien diga que el género no importa en la política mexicana está pensando en Escandinavia. En México sí importa. Importa y mucho. Veamos la entrevista con la señora Bachelet. Que pregunten si no en Michoacán, que pregunten decía en Michoacán, que pregunten, yo sé que es de otro partido, pero que pregunten en el Distrito Federal con la señora Beatriz Paredes, o que pregunten en esta sala con la propia Josefina. El género importa mucho en la política mexicana porque ha habido una discriminación de género de siglos. Entonces, por supuesto que importa el género. Habla de la generosidad, y hay que recordar que la generosidad tiene una contracara fundamental y hay que destacarlo, que es la mezquindad. Hace unos días en esta presentación que hubo de un texto de Mario Fabio Beltrones, decía Diego Fernández de Ceballos algo que yo creo que es muy importante. Sí, los gobiernos de coalición funcionan, sí, la idea es muy atractiva, pero recordemos que tenemos una clase política que no se ha podido poner de acuerdo en nombrar 3 consejeros electorales y queremos que ratifique el gabinete. Nuestra clase política en muchas ocasiones es muy mezquina. Y un tercer punto, que ya lo tratábamos, el concepto de ciudadanía para generar esa voluntad política que es el antídoto a la mezquindad. Decía Felipe González también en esta entrevista que los pactos de la Moncloa se sobrevaloraron, que lo que cambió a España no fueron los pactos de la Moncloa en sí, sino la actitud de la gente. Yo creo que es verdad. Muy rápidamente, creo que Josefina es algo así como una brisa fresca en el ambiente muy enrarecido en ocasiones de la política nacional, una brisa que oxigena a su partido y a la forma de hacer y entender la política en el país. Creo que no es la única persona que tiene esas condiciones en nuestra clase política, pero creo que es prácticamente la única que está donde está ahora. Creo que es una diferencia muy importante. No sé, mejor dicho, sí lo sé, pero no lo voy a decir, si va a ser candidata de su partido. Yo no lo dije, señor. Sí va a ser. Yo no sé si va a ser candidata de su partido. Decía que no, yo no sé, que dije que no, yo no lo iba a decir, lo dijeron ustedes. Sé que su partido, si no opta por Josefina de candidata, va a ser algo así como un suicidio político. Y tampoco sé si Josefina ganará la presidencia de la República, pero sí sé que será una formidable competidora. Voy a usar muy rápidamente una analogía futbolística que a mí me gusta mucho el fútbol, perdonen, y veía ahora algunos amigos. En nuestra política, algunos políticos juegan como los equipos de Mourinho, otros como el Barcelona de Guardiola. La verdad es esa, independientemente que uno le vaya al Real Madrid o al Barcelona. Unos apuestan a la fuerza, a la presión, a conservar cuando es necesario el marcador, a no arriesgarse, a utilizar a los medios para presionar, a denunciar a los árbitros, aunque los árbitros los favorezcan, a picarle los ojos al rival si es necesario, y si pierden se ponen frenéticos. Otros ven el juego como una cuestión estética, apuestan más a la habilidad individual puesta al servicio del conjunto, al respeto de sus
propias ideas y del espectador lo perciben como una forma de diálogo. Casi siempre ganan, y si pierden y jugaron bien, lo aceptan como parte de las propias reglas del juego. Unos pueden ganar o perder, pero siempre están en la tensión, porque lo único que les importa es el resultado. Los otros también ganan o pierden, pero les importa el juego en sí, porque intentan deleitar, satisfacer, además de ganar. Creo que Josefina es una política Guardiola, como muy pocos otros en nuestro país. Hace 6 años, en realidad 5 años y 6 meses, me tocó presentar el libro de un autor michoacano que se llamaba El Hijo Desobediente. Terminé aquella presentación con una frase. Hoy estaba revisando las tarjetas y me encontré con esas tarjetas de aquella presentación del Hijo Desobediente. Una frase de Maquiavelo, previendo, faltaban unas semanas para las elecciones y previendo o esperando que el autor ganara las elecciones del 2006. Decía Maquiavelo, y con eso cerré aquella intervención, decía: los príncipes, está hablando de los políticos, los príncipes, decía Maquiavelo, deben huir de los aduladores como de la peste. Para defenderse de ellos, elijan hombres sabios. No deberán más que concederles libre albedrío y decirles la verdad. Eso es lo que pensaba con El Hijo Desobediente, eso es lo que pienso con Josefina y nuestra, en muchos sentidos, oportunidad. Gracias.